Bienvenidos al podcast de Oramos por Ti, un podcast donde podrás encontrar palabras que te dan vida, palabras que exhortan y lo más importante, palabras que te bendicen. Hola amigos, Dios les bendiga, bienvenidos a un episodio más de este podcast y es un placer para mí poder compartir con ustedes. Recuerda, mi nombre es Alejandro Lozano y antes de dar inicio a este episodio, quiero invitarte y recordarte que es necesario que te suscribas a este canal, donde vas a encontrar palabra de vida constantemente y contenido que edifique y transforme tu forma de pensar y tu corazón, solo por medio de la palabra de Dios. Y recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que haya un contenido nuevo y muy importante, deja un comentario acerca de cómo te parece nuestro canal y este podcast y dale like para que YouTube pueda recomendarnos. Y no siendo más, quiero contarte que hoy traemos un tema bastante especial y es que en esta serie llamada La necesidad del liderazgo vamos a hablar sobre la necesidad que hoy tiene el liderazgo y la iglesia de Jesucristo de volver a la palabra de Dios. Y este episodio va a ser algo más íntimo, más cercano. No vengo a traerte mucha doctrina, más a través de personajes bíblicos quiero mostrarte cómo es necesario que el corazón del hombre sea totalmente dependiente de Dios. Entonces, si es primera vez que ves este podcast, te invito a ver los episodios anteriores para que puedas conectarte con todo lo que Dios está haciendo a través de este podcast. Quiero recordarte que nuestro primer episodio fue Es tiempo de brillar y hablamos sobre Isaías 60, ¿cierto? Nuestros dos primeros episodios hablaron de este tema. Nuestro tercer episodio se llamó Huesos secos. Después iniciamos un cuarto episodio llamado Altares encendidos, donde mostramos la necesidad que tenía el liderazgo de edificar un altar genuino, donde su vida pudiera arder en la presencia de Dios. Y hace 8 días, en el último episodio que montamos, hablamos sobre la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios debía abundar en el corazón del líder y del cristiano. Y hoy queremos traer un complemento a todos esos episodios y es la oración. ¿Por qué es necesario que el cristiano tenga una vida de oración? Y para poder comprender un poco más todo esto, yo quiero traerte unos términos de el hebreo, y es que cuando nosotros vamos a buscar el significado de oración y vamos al origen hebreo, nos encontramos con una tremenda palabra y es tefila. Y este concepto judío de la oración es algo muy, muy profundo porque no es solo una petición, sino que es algo que va más allá de un solo pedir y va más relacionado al examinarte, al examinarme delante de Dios y poder expresar mi condición delante de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos este tipo de conceptos, podemos entrar a un nuevo nivel en nuestra relación con Dios. Cuando yo empiezo a leer los salmos, cuando leo el libro de Nehemías, cuando veo la vida del profeta Isaías, cuando veo la vida de Jesús, cuando veo lo que ocurrió en Pentecostés por medio de los apóstoles en el aposento alto, cuando yo empiezo a ver todos estos sucesos bíblicos que están relacionados por una vida de oración, yo me sorprendo. Y porque veo el poder sobrenatural que hay en la vida de una persona que decide conectarse con el corazón del Padre, que decide conectarse en el secreto, que decide ir, cerrar la puerta y hablar con el Padre, con el Eterno que está en el secreto. Hemos entrado en una crisis donde las personas o el creyente ha visto la oración como algo tan simple, tan sencillo, y lo ha convertido, por decirlo de alguna manera, en el buzón de sugerencias o en el buzón de quejas o en el buzón de peticiones. Es donde las personas vienen y dicen: Dios necesito, Dios quiero, Dios esto. Pero hay algo muy triste y es que vemos que
Muchos cristianos tienen una vida de oración muy inestable, muy endeble debido a que desconocen lo que realmente es establecer una relación con Dios. Y hace poco leyendo los Salmos, Dios habló muy fuerte a mi corazón porque en ocasiones el ser humano cuando se trata de hablar de intimidad, el Salmo 25 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y muchas veces el ser humano confunde la palabra intimidad con placer. Y realmente la intimidad es a través de desnudar nuestro corazón y revelar todo lo que somos. No se trata de placer. No se trata de lo bien que me puedo sentir. No se trata de lo agradable que puede ser. Se trata de que Dios desea que yo esté cerca de Él. De que Dios desea que tú y yo nos acerquemos con un corazón sincero, con un corazón transparente, con un corazón totalmente humano. Un corazón que el pecado acecha, un corazón que día tras día tropieza. Por eso en el Salmo 14 dice, Jehová miró sobre los hijos de los hombres y miró para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Y dice, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga el bien, ni uno solo. Y wow, es tremendo ver cómo realmente delante de Dios nos hemos desconectado. Pero por eso hoy es este podcast, porque es más una invitación a que hoy hagas un alto en tu vida. Sí, un alto más, sí, un alto más. Es una invitación a que hoy detengas tu vida afanosa, tu vida saturada de ocupaciones, tu vida saturada de conceptos personales acerca de lo que es la intimidad con Dios. Vivimos en tiempos donde las máscaras han robado la identidad de las personas. Vivimos en tiempos donde las máscaras han perjudicado la obra de Cristo en esta tierra. Por eso hoy yo quiero invitarte a que vuelvas a una genuina vida de oración. Una vida donde tú y el Creador pueden unirse en una profunda relación. Donde tú puedes venir delante de Dios y decirle, Señor, me siento mal, Señor, no logro avanzar en esto, Señor, yo quiero que examines mi corazón. Y cuando nosotros vemos el Salmo 4 dice, responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío, dame alivio cuando esté angustiado, apiádate de mí y escucha mi oración. Realmente tener una profunda vida de oración te lleva a confiar en Dios de tal manera que puedes expresar cuál es tu condición. Puedes expresarle a Dios, Señor, hoy aquí estoy. Dame alivio, estoy en medio de la angustia, estoy en medio de la dificultad, pero es una profunda expresión del deseo de tu corazón, una profunda expresión de cómo estás, de cómo te sientes. Ese es el objetivo de conectarnos con Dios a través de la oración. Dios desea que nuestro corazón se conecte sinceramente con Él. Cuando vienes a tener una vida de profunda oración es necesario quitar las máscaras y destrozarlas. No es quitar la máscara y guardarla. Se trata de quitar la máscara y destruirla y mostrarte delante de Dios quién eres. Porque sabes algo, nadie te conoce mejor que Dios. Y por eso Él quiere tenerte cerca. Y por esa razón es que hoy este podcast es un poco más al corazón. Con quizás pocos textos, pero cuando vamos a profundizar un poco en lo que se trata una vida de oración, es necesario entender que Dios te conoce mejor que cualquier persona en esta tierra. Y Él desea que tú te presentes tal cual como eres, no tal cual como la sociedad ha querido que te muestres. Los cristianos debemos entender que somos débiles, frágiles, teniendo claridad de que mi debilidad y mi fragilidad no me da autorización de pecar y de avergonzar y de rechazar, el sacrificio de Cristo y avergonzar el evangelio. No. Pero cuando hablamos de que los cristianos somos débiles y frágiles como todos los humanos, quiere decir que
cada día necesitamos acercarnos más a Dios. Quiere decir que cada día necesitamos acercarnos más a su corazón. ¿Y por qué tener esa profunda devoción en una vida en el secreto? Porque Dios quiere escucharte. Nehemías, cuando se dio cuenta de la condición del pueblo, Nehemías se quebrantó. Hubo tanto dolor en él al ver lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Dios, que él fue donde el rey le dijo: Señor, necesito que me ayudes. Y cuando se presenta ante el rey, el mismo rey que había visto a este hombre feliz, radiante, quizás todo el tiempo, lo vio con una cara diferente y le dice: ¿qué pasa? No, es que mi pueblo está pasando, el pueblo de mis padres, del lugar donde nací, está pasando necesidad. Yo necesito ir y ver cómo puedo ayudar. ¿Sabes por qué Nehemías tenía esta actitud? Porque Nehemías estaba conectado con Dios, y cuando el cristiano se conecta en una profunda vida de oración, siente la necesidad de actuar conforme a la voluntad de Dios. Nehemías no quería ser un superhéroe. Nehemías no quería ser el Batman o el Superman de su época. Nehemías simplemente sentía el profundo dolor que sentía Dios al ver la condición de su pueblo. Y Nehemías, al tener tal conexión con Dios, decidió avanzar, decidió arriesgarlo, y el rey, tocado por Dios, le dio luz verde para que Nehemías fuera a iniciar ese proceso de restauración. Pero cuando Nehemías llegó, vemos claramente cómo Nehemías levanta una oración profunda y que logra tocar el corazón de Dios. Y eso no fue la primera oración de Nehemías. Eso nos muestra que Nehemías tenía una profunda conexión con Dios. Entonces, hoy nosotros debemos entender que cuando somos indolentes a la necesidad de la sociedad, cuando somos indolentes a la condición de las personas que nos rodean, cuando somos indolentes a todo este tipo de cosas que hoy vive la sociedad, significa que somos indolentes frente a nuestra relación con Dios. Y que cuando nuestra relación con Dios está lejos de una profunda vida de oración, no podemos lograr discernir el sentir del corazón de Dios. Por eso Dios quiere que tú y yo volvamos a una vida de oración, para poder que discernamos la condición de la sociedad y podamos comprender el sentir de su corazón. Y así, entendiendo el sentir de su corazón, podamos avanzar, actuar como herramientas e instrumentos de Dios en la transformación. Nehemías logró hacer lo que hizo porque la mano de Dios estaba con él. Amigo, no cualquiera es capaz de convencer a tantas personas y decirle: si tú no reparas este pedacito de muro que hay frente a tu casa, por ahí entrarán tus enemigos. Y si por ahí entran tus enemigos, ¿sabes a qué casa será la primera donde entrarán? Si no lo sabes, déjame decirte que será la tuya. Y eso no era manipulación, era una realidad. Pero la gran mayoría del liderazgo, en ocasiones caemos en esa tentación o en ese error de manipular, presionar, forzar. Cuando, si somos transparentes delante de Dios, podremos ser transparentes delante de las personas y podremos expresar el deseo del corazón de Dios, y Dios podrá darnos las estrategias correctas. Por eso es necesario volver a la oración, para conectarnos con el sentir de Dios y actuar conforme a ese sentir del corazón de Dios y ser parte de la transformación. Pero cuando vamos a los salmos, encontramos a David. En el Salmo 32 dice el salmista, mira lo que dice. Salmo 32, versos del 3 al 5, y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En el Salmo 32, cuando nosotros nos apartamos del lugar secreto y abandonamos nuestra vida de oración como líderes o como cristianos, nuestra vida espiritual y física empieza a secarse. Porque empezamos a cargar con cosas en nuestra mente y en nuestro corazón que nos destruyen.
Podría decirte, para hacerme entender un poco más, cuando tú te apartas de la oración, es como dejar de fumigar la planta que más amas en tu jardín. Cuando tú te apartas de la oración, es como dejar no solo de fumigar, ahora es necesario, ahora es como también dejar de regar la planta que más amas. Es como dejar de abonar la planta que más amas en tu jardín. Y empiezan las plagas a invadirla, empiezan las enfermedades a invadir esa planta y a limitar su crecimiento. Empiezan las raíces a tener ausencia de agua y al no tener ausencia de agua no se puede producir de forma correcta la fotosíntesis y empieza la planta a deteriorarse, a perder su calidad de vida. Porque cuando las raíces empiezan a tener ausencia de agua, cuando las hojas transpiran, empieza a haber una descompensación en el desarrollo natural de la planta que más amas en tu jardín. Lo mismo ocurre en la vida de oración del creyente. Y por eso David está diciendo esto: cuando callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando nosotros nos apartamos de la presencia de Dios y callamos y no tenemos una comunión constante de oración sincera, sin máscaras, sin apariencias delante de Dios, nuestro espíritu empieza a sentir esa ausencia y empieza a desnutrirse, por decirlo de alguna manera. Empezamos a descompensarnos en todas las áreas de nuestra vida y nuestro mundo se empieza a venir abajo, nuestro crecimiento se estanca, nuestra vida espiritual empieza a flaquear, nuestra santidad empieza a desaparecer, nuestra comprensión de la escritura empieza a disiparse y la vieja naturaleza empieza a crecer. ¿Por qué? Porque hay una descompensación espiritual. Cuando el cristiano deja de orar, cuando el cristiano deja de conectarse en intimidad con Dios, su vida espiritual empieza a decaer. Por eso hoy es necesario que comprendamos estos principios y volvamos al secreto y volvamos a la intimidad. Es necesario que tú y yo tengamos tal vida de oración que nos podamos convertir en los Nehemías de este tiempo. Verdaderos intercesores, verdaderos hombres que claman, verdaderas mujeres que claman. También aquí quiero tocar algo. La oración no puede ser simplemente: papá, aquí estoy, porque yo quiero que tú toques mi vida y transformes lo que soy. Cuando vemos la vida de David, cuando vemos la vida de Nehemías, cuando vemos la vida de Jesús, cuando vemos la vida de los apóstoles, vemos que no eran solo palabras. Era algo que salía de lo profundo de su corazón. Cada palabra salía de lo más profundo de su ser porque era un clamor. Estos hombres lloran. La Biblia nos muestra cómo lloran, cómo se quebrantan, cómo claman, cómo se desvanecen en la presencia de Dios. Por eso David dice: una cosa he demandado Jehová y esta buscaré, que pueda yo habitar en tu templo, en los atrios de tu templo todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de tu santidad. Es necesario que tú anheles la presencia de Dios, como la anhelaba David, como la anheló Jesús, como la anhelaron los apóstoles. Es necesario que entendamos que no se trata de un cumplir, se trata de la cita de amor más especial que puedas tener. Se trata de que tu corazón se tiene que desvanecer en la presencia de Dios. Pero te puedes estar preguntando: bueno, está bien, pero yo veo que estás hablando de la oración muy lejos de lo que podría yo expresarle de mí al Señor. Mis necesidades, sí. Y aquí hoy Efesios capítulo 4 dice que por nada estáis afanosos, por nada estáis angustiados, sino venid delante de Dios y presentad vuestras peticiones en oración y súplica, ¿cierto? Y es aquí donde, cuando entiendes el valor de la intimidad, cuando entiendes el valor de la oración, cuando tu corazón se conecta con el de Dios y te conviertes en un instrumento,
Cuando entiendes que el guardar silencio descompensa tu vida espiritual, y cuando empiezas a marchar, empiezas a entender que la angustia no se puede apoderar de ti, y es ahí en esa plena seguridad de que la angustia no tiene cómo controlarte, que vienes y le dices a Dios: Padre, mi necesidad es esta y yo creo en que tú lo puedes hacer. Mi necesidad es esta y yo creo que tú la puedes suplir. Pero recuerda que cuando la duda está en tu corazón, asesina tu fe. Asesina tu fe. Y para empezar a concluir este podcast, yo quiero ayudarte de parte de Dios a comprender algo. Somos llamados a ser santos, porque nuestro Dios es santo. Y para poder ser santos necesitamos conocer el corazón de Dios revelado a nosotros por medio de su palabra. La palabra de Dios es el camino que nos lleva a la santidad, porque en ella está revelado el corazón del Padre. Pero hoy es necesario que entiendas que necesitamos tener una vida de oración, porque la oración es la brújula que nos ayuda a entender cuál es el camino que vamos a tomar. La oración es esa brújula que nos encamina a entender y comprender el valor de las Escrituras y aplicarlas a nuestra vida. No aplicarla a la vida de los demás, sino que si no hay oración, cuando tienes un contacto con la Escritura, empiezas a lanzar bibliazos a todo aquel que te haya hecho algo. Pero cuando hay una profunda vida de oración, la palabra de Dios se vuelve tuya. La atesoras porque transforma tu vida, la atesoras porque renueva tu mente, la atesoras porque día a día trae vida y te conviertes en árbol plantado junto a las corrientes de agua. Cuando tenemos una vida de oración, entendemos las Escrituras como nunca antes la habíamos entendido. Por eso el profeta Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Es solo por medio de una vida de oración que la palabra de Dios empieza a dar fruto abundante. ¿Y sabes por qué es necesario volver a la oración? Porque necesitamos tener la interpretación correcta de la verdad de Dios para llevar un evangelio correcto, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Porque el mundo necesita una generación de cristianos que sepan que el reloj está marchando en contrarreloj, para anunciar que el reloj profético se ha activado y que Cristo viene pronto, y que esta generación en la que tú y yo estamos quizás sea la última generación y va a desatarse el más grande avivamiento de todos los tiempos. Y necesitamos una iglesia que esté conectada con el corazón de Dios, con la verdad de las Escrituras, y predique un evangelio de poder basado en la santidad y la pureza de Dios. Por eso es necesario que hoy como cristianos entendamos el valor que tiene la oración. La oración nos permite deleitarnos en la hermosura de Jesús. Solo es por medio de la oración que puedes tener tus momentos más tiernos, hermosos y sorprendentes con el Espíritu Santo. Cuando tienes una vida de oración, el Espíritu Santo se deleita en ti. Y ese amigo fiel nunca te abandonará. Cuando tienes una vida de oración, siempre tendrás una palabra fresca para las personas que te rodean de parte de Dios. Cuando tienes una vida de oración, reconoces cuán humano eres y que el dedo señalador desaparece de tu vida. Porque cuando estamos lejos de Dios, señalamos, acusamos y juzgamos simplemente porque es un mecanismo de defensa para tratar de tener a las personas lejos de nosotros y que no se den cuenta que no soy lo que ellos piensan. Cuando tienes una vida de oración, te conviertes en un verdadero íntimo de Dios. Recuerda que Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos con los que Él desea compartir muchas cosas en este último tiempo. Amado amigo, no sé, espero este podcast sea de bendición para tu vida. Y yo sé que quizás no es el tema más estructurado sobre la oración, pero es un sentir de que
que Dios puso en mi corazón y me dijo, no quiero que desarrolles ninguna estructura. Quiero simplemente que hables de lo importante que es acercarse a mí en el secreto. Dios quiere que tú te conectes con su corazón. Dios desea que tú y yo transformemos la historia por medio de una vida en intimidad. Es por medio de la oración que entendemos los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros y cómo quiere que tú y yo impactemos la sociedad. Así que Dios te bendiga. Yo quiero orar antes de terminar. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que esta palabra toque nuestro corazón. Que esta palabra dé un fruto abundante. Que esta palabra transforme lo que somos. Que esta palabra que viene de tu corazón nos permita entender el por qué es necesario volver a una vida de profunda intimidad contigo. Porque es solo en la intimidad donde somos transformados, entendemos que somos vulnerables, frágiles y que necesitamos de ti para ser santos. Padre, mil y mil gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda suscribirte a este canal, darle like, compartir nuestro contenido. Ayúdanos a llegar rápidamente a nuestros primeros 1000 suscriptores. Comparte a tus amigos y a todo aquel que necesite una palabra de Dios para edificar su vida. Dios les bendiga. Bendiciones.